Este tipo de perspectivas normalmente se aplican casi siempre a las perspectivas que son para interiores. Entonces, hasta el momento, pues, no habíamos hecho mayor aplicación, digamos, sobre este tipo de perspectivas y lo vamos a hacer en esta clase con el propósito de ir consolidando un poco más la aplicación de este tipo de técnicas también en este tipo de representaciones. Tenemos un ejemplo de una perspectiva interna a la cual vamos a hacer la aplicación completa de esta técnica. Eh, para la aplicación en interiores, normalmente nosotros tratamos de ir jugando con varios aspectos. Aquí hay muchas veces una aplicación de distintos puntos o fuentes de luz para la aplicación de estas perspectivas. Entonces tenemos que jugar bastante con reflejos, con aplicaciones, por ejemplo, de ciertos énfasis que hay que hacer. Se trabaja un poco distinto la cuestión de las sombras y de las fachadas o superficies en penumbra. Nosotros hemos visto mucho las técnicas, por así decirlo, que tienen que ver con fachadas exteriores o con elementos externos para la aplicación de luz y sombra. Sin embargo, esta cuestión de la luz y de la sombra mucho tiene que ver o hace mucho impacto el hecho de que nosotros hayamos tenido experiencias previas con la aplicación de estos efectos. O sea, más allá del método, también es bueno complementar ese tipo de condiciones con parte de la experimentación que nosotros hemos tenido. Ustedes todos los días ven objetos tridimensionales y, por ejemplo, es muy bueno en ciertas ocasiones hacer algunas prácticas que permitan poder ir comprendiendo cómo se comportan los objetos en el ambiente tridimensional. Entonces, para muchos a los que les cuesta, por ejemplo, poder representar sombras, una experiencia básica, clave, que voy a tratar de ponerla acá para mientras, para que ustedes vean, es, por ejemplo, yo voy a ocupar ahorita esta caja. Y ustedes pueden ver que la caja, ustedes la están viendo ahorita, digámoslo así, en planta. Pero la caja como tal tiene una condición de luz y sombra ahorita. Ahorita está actuando bajo el efecto de un foco, por así decirlo. Pero también podría ser que de repente le esté influenciando la luz del sol. Vamos a asumir que este foco es la luz del sol. Entonces, ustedes pueden ver que, por ejemplo, de acuerdo a la posición que se tiene, hay parte de sombra de esta caja que se refleja acá. Entonces, si yo me muevo, si yo muevo la sombra, ustedes pueden ir viendo incluso cómo la sombra va cambiando. Y si la giro, y parte de sombra de este lado. Y voy a tratar de hacer nada más un enfoque de esto. Si nosotros, si nosotros revisamos mejor el objeto, ustedes se van a dar cuenta, y lo voy a poner ahorita así, que por ejemplo, ahí ustedes pueden ver claramente las superficies que quedan con una mayor oscuridad y de la superficie que queda con mayor claridad. Entonces vean ahorita cómo queda el efecto de la sombra. Hay una línea, un rayo de luz que se proyecta acá. Tenemos la sombra en este punto, en este otro lado,
y tenemos otro rayo de luz acá. También aquí hay un rayo de luz que está proyectando la sombra como tal. En este caso, la está proyectando aquí. Y vean que estas dos caras que están relacionadas con la sombra, esta es una regla bien básica que yo di desde la clase en la cual vimos sombra, que las caras que quedan con sombra, con la proyección de sombra, son las caras que quedan en penumbra. Entonces, eso lo pueden ir ustedes a ver de la clase que vimos de explicación del método de sombra. Entonces, pero primero, tienen que ver la clase y experimentarlo. Por ejemplo, hacer este experimento básico que yo estoy haciendo acá ayuda mucho, porque no solo es cuestión de aplicación del método, sino que también que nosotros podamos ir experimentando estas condiciones. Lo mismo sucede con el color cuando aplicamos color, que mucho tiene que ver con la experimentación que nosotros hayamos tenido. Entonces, sí, ¿qué pasa si yo esto lo pongo en otra condición? Lo voy girando. Vean aquí, por ejemplo, en este caso, en el que la sombra, tenemos como que la luz del sol casi que fuera directa, casi como que fuera al mediodía. Entonces tenemos una proyección en un solo sentido de la sombra, desaparece en los laterales prácticamente. Entonces tenemos un poco más de iluminación en estas caras. Ustedes lo pueden ver, las caras laterales están más iluminadas, pero la penumbra queda totalmente del lado donde está la sombra, esta parte de acá. Y ahí ustedes pueden ir experimentando con la condición de la luz y de la sombra. O sea, esto es complementario, esto que les digo es complementario al hecho de aplicar el método. O sea, no solo es cuestión de aplicar métodos de luz y sombra. Y el comportamiento de la luz, incluso ya cuando nosotros vamos trabajando en condiciones un tanto más complejas, va siendo una cuestión que depende mucho de la experiencia, de lo que ustedes hayan vivido y de cómo hayan vivido los ambientes. Ustedes tienen condiciones para poder ir replicando que las pueden ver en su casa o en donde ustedes más se desenvuelvan. Y de la cual conviene que vayan tratando de simular las condiciones que ustedes ven. Entonces, por ejemplo, la sala de su casa, traten de dibujarla siempre con la búsqueda de ir como entendiendo muchos de estos criterios que nosotros vamos desarrollando para las prácticas de este tipo. Fíjense que el hecho de aprender muchas veces este tipo de técnicas, que aunque son a mano y muchos podrán decir, arquitecto, pero es que ya después todo esto se resuelve con programas de computadora. Hoy en día hay muchos programas que nos logran desarrollar presentaciones, pero el programa funciona en base a información que nosotros le damos o que nosotros le introducimos. Y muchas veces los efectos que nosotros le introducimos son elementos que nosotros tendríamos que haber experimentado previamente en otras ocasiones. Entonces, si no hemos tenido la experimentación como tal, va a ser difícil poder replicar esas, por así decirlo, esa experiencia en un proyecto. Entonces, mucho tiene que ver en este caso esa experiencia que nosotros podamos haber tenido. Y de eso se trata un poco estas prácticas. Ahorita que vamos a hacer esta práctica de color, el entender reflejos, el entender sombras, el entender cómo la luz pasa dentro de un ambiente, tiene mucho que ver con esas experiencias. Entonces, yo voy a ir haciendo este proceso, digamos, de aplicación de colores, siempre tal vez con la premisa, en algunos casos, o sea, también ciertas superficies van a quedar con ciertas aplicaciones, pero siempre una de las premisas fundamentales que yo le doy a todos mis alumnos cuando están aplicando cualquier técnica es que siempre empezamos con la aplicación en algunos casos, porque no es en todos,
de una capa base de color. Generamos una capa base con un color un poco más suave de la tonalidad que vamos a necesitar, y luego vamos aumentando ciertos acentos que nos permiten poder ir viendo el comportamiento de estas superficies. Pueden haber superficies que de repente nosotros apliquemos con colores más sólidos, más fuertes, etcétera. Pero siempre empezamos aplicando en algunos casos tonalidades más bajas. Vamos a empezar nosotros incluso en esta práctica haciendo aplicaciones a superficies claras primero, y luego vamos a ir rellenando todo el dibujo. Por ejemplo, podemos empezar con la superficie de fondo, luego con la lateral, luego el cielo falso, luego los pisos. Y fíjense que incluso no es que yo venga y aplique todo el efecto que yo necesito cuando estoy aplicando, por ejemplo, el cielo falso, y aplicarle ya todos los efectos para que quede como acabado final. En esta condición, incluso cuando nosotros vamos haciendo la aplicación de técnicas, yo puedo empezar aplicando una capa base inicial al cielo falso, pero puede ser que en el desarrollo de la técnica yo vaya viendo más elementos, y aunque ya haya aplicado colores en otras superficies, de repente yo regrese al cielo falso para hacerle algún acento, porque incluso cuando yo ya voy viendo en su contexto total todo por así decirlo, todo mi proyecto, de repente van surgiendo elementos donde yo digo, bueno, aquí por efecto de estos colores le voy a hacer una aplicación distinta al tratamiento de esta superficie, etcétera. Entonces, van surgiendo esas situaciones en las cuales nosotros podemos ir mejorando. O sea, no es que yo le apliqué un color al cielo falso y así lo voy a dejar hasta el final, sino que en el mismo proceso de trabajo yo puedo ir haciéndole ajustes que van mejorando la calidad de presentación. Le voy incorporando elementos, o sea, de calidad de presentación. Entonces, no digo más y voy a empezar ahorita en la aplicación de los colores de estas superficies. Voy a tener ahorita a la mano los distintos plumones. Ya vieron ustedes en la clase anterior, y espero que todos la hayan visto, porque ya la aplicación sobre superficies es una clase que no todos la han visto nuevamente. Entonces, y es necesario que ustedes vayan teniendo como insumo principal esas clases para que puedan ir desarrollando las siguientes partes o etapas de los procesos de aplicación. La clase anterior se dividió en dos partes fundamentales, si ustedes las vieron. Una de ellas tenía que ver con primero el uso de los plumones, cómo se utilizan los plumones. La siguiente clase ya hicimos, bueno, no, en la misma clase hubieron dos partes de video. En la primera parte del video era nada más cómo ustedes podían utilizar los plumones, aprender a utilizar los plumones. Y en el siguiente video, por así decirlo, estaba cómo se aplicaban sobre algunos elementos volumétricos. Ahí hicimos aplicaciones en el paisaje de fondo, en cómo se pueden destacar algunos elementos volumétricos, sobre todo por el trabajo de luz y sombra, que es una de las cosas en las que más énfasis quiero estar haciendo, porque es lo que menos están aplicando en el desarrollo de los proyectos. Hay dos clases, por ejemplo, ahí me preguntaban un día de estos sobre bibliografía. Hay bibliografía que yo les puse casi desde el inicio de ciclo, la pueden ir a buscar. Esa bibliografía contemplaba todos estos temas de los que estamos hablando. Ahora, quizás les podría decir que es mucho mejor la clase, las dos clases que están ahí también en el Classroom, que hablan sobre el tema de las sombras. Entonces,
porque hubo una clase también en este formato, digámoslo así, presencial, como en el que estamos ahorita, en el que hubieron consultas propias de ustedes que se vieron ahí mismo en la clase en la que nos encontrábamos. Entonces, en términos generales, son cosas sobre las cuales, ¿por qué hago referencia yo a ello? Porque en el desarrollo de los temas en los que vamos avanzando, es bueno ir haciendo una introducción paulatina al proceso de desarrollo de, de más técnicas o de aplicaciones, ¿verdad? Porque, por ejemplo, para esta clase que vamos a hacer ahorita, es bueno que en la práctica que se hizo de aplicación, estemos recapitulando y recordando esos puntos vistos, porque muchos de estos efectos se aplican acá. Solo hacerles mención, por ejemplo, yo aquí, cuando estoy haciendo la aplicación de, de la técnica, siempre trato, en la medida de lo posible, de tener algunos retazos de del papel con el que estamos trabajando. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que vamos haciendo sobre él algunas aplicaciones, experimentaciones de los colores que vamos a aplicar antes de aplicarlos directamente sobre la superficie. Porque a veces podemos agarrar una tonalidad de color y, por ejemplo, tomar tal vez aquella tonalidad que no es la correcta. Y lo mejor es siempre probarlo en una superficie previo a hacer su aplicación final. Bien, entonces, yo por ejemplo, en este caso, esta fue, esta fue la lámina que hicimos en las clases anteriores, que espero que las vayan a ver. Tengo por acá, por ejemplo, algunos retazos del papel, vea que yo los tengo siempre, como este en el cual yo estoy siempre recordando los tonos que pueden llegar a tener algunos, algunos de los plumones, con el propósito de que antes de hacer la aplicación directa, pues yo pueda hacerme una idea del color que voy a aplicar. Bien, voy a comenzar haciendo una aplicación. Y de hecho vamos a empezar con la superficie de cielo falso. Voy a hacer una aplicación. Normalmente, bueno,
en muchos casos hay quienes les gusta, y esto ya es una cuestión que cada quien va desarrollando la técnica que quiera. Hay personas que les gusta de repente hacer aplicaciones verticales del plumón, otros las prefieren hacer horizontales, o sea, también hay personas que hacen la aplicación horizontal. Eso es irrelevante, digámoslo así, en algunos casos. El punto es que la técnica logre quedar lo suficientemente bien aplicada y que nos permita desarrollar los efectos que necesitamos, ¿verdad? Por ejemplo, yo podría empezar haciendo esta aplicación horizontal, por ejemplo, y quizás ahorita este tono de gris lo siento un poco fuerte. Vamos a tratar de hacerlo, empezar siempre del más claro que tengamos y luego vamos aumentando la tonalidad. Ahorita no voy a hacer no me voy a detener mucho en si me paso un tanto de la línea, sino que la idea va a ser hacer una aplicación casi total y vamos a tratar de mejorar las esquinas. Se puede ir viendo un poco el efecto que puede ir provocando esto. Voy a hacer una aplicación un tanto doble del color en el fondo y luego lo voy a ir diluyendo a medida que me voy alejando. Voy a hacer un pequeño remarco ahorita que tiene que ver con estas superficies que tiene como diseño el cielo falso. Entonces, todavía, incluso fíjense que la técnica, como estos plumones están hechos a base de alcohol, cuando hacemos la aplicación directa, incluso la superficie queda húmeda. No es que el tono que ustedes estén viendo sea como el tono final con el que va a quedar la superficie, sino que lleva un proceso de secado todavía antes de que obtenga su condición de presentación final. Entonces, a veces es bueno esperar un poco y dependiendo de lo que ustedes quieran lograr con los plumones, aquí lo que estoy remarcando son estos huecos, porque estos son como unos huecos que tiene, hendiduras que tiene el cielo falso, en este caso. Entonces, por lo tanto, lo voy a hacer con un tono un poquito más fuerte. Y ustedes van viendo ya el efecto que va provocando. Luego, más adelante voy a esperar que seque un poco esta aplicación. Y más adelante le voy a aplicar otro, o le voy a hacer más bien otro retoque al cielo. Ahorita es la condición inicial con la que vamos a trabajar con el cielo y lo vamos a ir dejando así. Ven ustedes que ya hay una cierta aplicación. Muchas veces es bueno incluso no
no llenar el color con un color muy sólido, porque a veces tendemos a que cuando coloreamos superficies de un proyecto de arquitectura, y esto ha pasado mucho en varias presentaciones que han hecho, en las que, por ejemplo, en la técnica de color, agarraban un árbol y lo pintaban totalmente de un color bien sólido. En la realidad, cuando ustedes ven superficies, nunca van a ver superficies sólidas totalmente. Rara vez ustedes van a ver una superficie que tenga una condición demasiado pura en su aplicación de color. Casi siempre ustedes van a ver, por efectos mismos de la luz, van a ver que las superficies tienden a tener zonas en las que se ven mayormente iluminadas que otras. Se van a ver ciertas sombras o ciertos efectos, ¿verdad? Como sombras de este tipo, sobre todo en las esquinas. Si ustedes ponen atención y ven, por ejemplo, su casa, se van a dar cuenta que en los ambientes en los que estén, de repente van a ver una mayor fuerza o oscuridad en ciertas esquinas. Y es que esas esquinas, por alguna razón, siempre llega menor cantidad de luz y entonces se tienden a ver más oscuras, más acentuados los colores, etcétera. Entonces, casi siempre es bueno, incluso y sobre todo en esta técnica, no hacer aplicaciones muy sólidas, sino que ir creando algunas sensaciones en las tonalidades que permitan poder ir jugando con con los distintos tonos de la superficie. Entonces, por ejemplo, esto que se ve así un tanto rayado también es conveniente, ¿verdad? Que no se vea del todo muy sólido el cielo falso. Eso va creando una mejor percepción visual de los objetos que tenemos. Voy a hacer otra aplicación, por ejemplo, estas superficies de fondo. Estas superficies de fondo, incluso voy a tratar de hacer aplicaciones de color un tanto fuertes. No necesariamente tiene que ser una superficie solo en tonalidades muy pastel, ¿verdad? Sino que a veces nosotros podemos ir también a atrevernos un poco con las condiciones de colores, pero sí tenemos que ir tratando de dominar hacia dónde queremos llegar con el color de la superficie. Voy a hacer la aplicación de un fondo un tanto rojo. Vamos a hacer con un rojo un poco intenso en este caso. Vean, ahí estoy haciendo la aplicación. Voy a generar nada más un pequeño borde. Normalmente a veces cuando generamos bordes nos ayuda a poder limitar el tramo de la superficie que vamos a trabajar. Luego vamos a hacer algunas aplicaciones de efectos a esta superficie. Esta es una superficie, si ustedes lo notan, un tanto irregular. No todos los elementos están a la misma altura. Esto yo he tratado incluso intencionalmente de dejar algunos puntos sin color, tratando de dar alguna sensación de reflejos o brillos. Esto incluso puede ser que yo no lo hubiera hecho así desde un inicio, y pudiera haber uniformizado la superficie. Y después nosotros vimos que hay una pluma que funciona con gel, que da algunos tonos en color blanco, y podemos ahí entonces ir aprovechando para
mejorar algunos reflejos. O, por ejemplo, si en algún caso yo le hubiese dado todo el color uniforme, con eso hubiera creado algunos acentos. Voy a tratar de aplicar sobre este un tanto, vamos a ver, con la mezcla del mismo plumón, todavía que ahorita que no ha secado, una gradualidad del tono. Vean, con esto estoy enfatizando un tono un tanto más claro, aplicándole un naranja, tratando de que este se diluya con la superficie. Ven la diferencia incluso que ha provocado solo la aplicación de ese color. Y luego con un rojo un poco más intenso, voy a tratar de ir creando algunos acentos, como este, que ya me van generando cierta condición. Se pintan de repente algunas superficies. Y por ejemplo, con esto ya voy creando un efecto distinto. Normalmente sucede que cuando tenemos superficies así en mosaico como estas, sucede que algunos, por efectos de la luz, algunos de estos elementos tienden a verse eh, con mayor fuerza. E incluso con este tono más fuerte voy a aprovechar de ir voy a hacer una aplicación con un efecto que parezca que le está llegando un tanto de sombra para resaltar un tanto la volumetría de este objeto. Ahí está. Y voy a aprovechar para ir remarcando las líneas con esto. Y después vamos a aplicar un efecto de brillo, porque quisiera que tuviera una sensación de como que este material es plástico. Ahorita solo estoy aplicando, por así decirlo, el tono base. Estoy tratando de enfatizar algunas líneas para que vaya tomando el efecto que necesitamos. Pero ven ahorita ya cómo esa superficie adquiere ya una cierta condición de representación. Hemos hecho aplicaciones de fuerzas de tonalidad en algunos casos. Vamos a dejar que seque un poco, porque incluso para poder aplicar el gel, para poder después darle algunos efectos de reflejos y brillos, necesitamos que la superficie esté un poco más seca para que se pueda dar el efecto. Si lo aplicamos sobre la superficie, así como está, es probable que no logremos el efecto de brillo necesario. Así que vamos a dejar un tanto que se seque y vamos a ir trabajando otras superficies. Vamos a ver. Ahorita estoy tratando de aplicar aquellos puntos o aquellas superficies que van a tener una connotación un tanto de mayor fuerza. Entonces estamos aplicando colores intensos. Luego vamos a ir aplicando otros colores un poco más bajos, digamos, en intensidad. Sin embargo, por ejemplo, aquí hay dos superficies que yo quiero destacar de mi perspectiva interior. Este elemento de fondo era una, y este elemento lateral que está acá, que es otro material. Y yo quiero que sean materiales que tengan una tendencia a verse con algún brillo. Entonces, este lo voy a aplicar como que fueran paneles en color negro. De hecho, le voy a aplicar
de una vez el plumón oscuro así. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando yo haya hecho la aplicación de ese color oscuro, puede ser cualquier otro. O sea, si ustedes tienen otros colores que ustedes quieran destacar en elementos de este tipo, lo pueden hacer. Eso no es ningún problema. Pero yo lo voy a hacer oscuro y va a tener un cierto brillo, como que tiende a un color un poco más plástico. Entonces, una vez yo le dé el color oscuro, lo que va a pasar es que todas estas líneas que yo tengo trazadas van a desaparecer, van a quedar así medio marcadas de fondo. Y luego voy a aplicar efectos de brillo con el color blanco. Entonces, para que ustedes vayan viendo cómo eso va adquiriendo una mejor representación. Y luego vamos a ir trabajando unas tonalidades un poco más claras para el resto de elementos de superficie. Estas dos superficies además me van a ayudar porque son superficies de fondo, normalmente tienden a adquirir una connotación un tanto distinta. Y luego las más cercanas a estas van a tener un poco más de luz, porque aquí hay una entrada de luz principalmente, ya desde esta puerta de vidrio que nosotros podemos ver acá. De hecho, hay un paisaje de fondo que ya lo vamos a trabajar también. Entonces voy a hacer la aplicación aquí de una vez. Aquí, con la cuestión de las técnicas de estos elementos, lo que hay que irse quitando realmente es el miedo. Porque a veces, pues sí, por el miedo a arruinar un dibujo y que es lógico que nos vaya a pasar más de alguna vez, a veces no hacemos las aplicaciones adecuadas o correctas. Pero también la confianza la van a ir ganando ustedes a medida vayan desarrollando eh, más ejercicios. La voy a generar al final lo más uniforme posible porque los efectos de brillo se los voy a aplicar después. Así que ahorita en este caso no me interesa, en este caso en particular no me interesa que esto quede muy uniforme. Una de las ventajas es que la aplicación del plumón que yo había hecho antes, no sé si ustedes logran ver, pero queda todavía ahí un poco remarcado las líneas que nosotros teníamos. Entonces vamos a aprovecharnos de ellas para poder después ir mejorando la calidad de representación. Ahorita lo voy a dejar así, porque casi ustedes por efecto de la luz que le está llegando ahorita a esto, es que ustedes pueden ver, yo principalmente aquí en primer plano no logro distinguir bien las líneas. Al verlo en la pantalla me doy cuenta que en la pantalla donde estoy editando se alcanzan a ver las líneas principales acá. Entonces, más o menos ese efecto que ustedes están viendo ahí es lo que queremos lograr, que se logren ver tenuemente para que esto, a pesar de que tiene un color negro, tenga una textura que nos permita poder distinguir o entender este elemento como un elemento que tiene un tono oscuro. Ya vamos a hacer las aplicaciones de algunos efectos como el brillo, etcétera, etcétera. Ya, ahorita lo que estamos haciendo es creando como la condición de la paleta de colores con la que vamos a trabajar nuestro proyecto, ¿verdad? Con la cual vamos a trabajar nuestra representación arquitectónica. Voy a hacer la aplicación un tanto de una tonalidad más oscura de gris para estos rebordes. Voy a aprovechar de irla aplicando acá.
Vamos a ir poco a poco, como les digo, haciendo, cuando vamos ya trabajando el proyecto, nos vamos dando cuenta que hay zonas que de repente van a ir requiriendo ir mejorando algunos acentos. Voy a hacer tratamiento de piso en este momento. Ahorita voy a aplicar una capa base, después le vamos a ir dando un poco más de materialidad. Esta aplicación, si se fijan, la voy a hacer en vertical. De hecho, por ejemplo, ahorita acabo de hacer la aplicación, ya ustedes pueden ir viendo cómo va adquiriendo el brillo, pero aquí voy a hacer una aplicación un tanto más fuerte, porque esta es la parte inferior del mueble. Simplemente con el plumón voy a aplicarle otra capa para que aumente un tono. Y ustedes pueden ir viendo por qué, porque los muebles normalmente, y por ejemplo lo voy a hacer aquí, generan como una especie de sombra donde ellos están ubicados. Ven acá, lo hice también con el sillón. E incluso se puede hacer también. Normalmente en esas aristas, el mobiliario siempre adquiere una mayor fuerza, que le da como una especie de remarco. Ustedes pueden ver aquí la aplicación por debajo de esta superficie también. Aquí vamos a hacer una pequeña aplicación también, pero para enfatizar, por ejemplo, algún punto de entrada de luz. De repente sucede que aquí hay una entrada de luz, por ejemplo acá, y la voy a remarcar aquí nada más. Y digamos que esa entrada de luz llega hasta por acá. ¿Qué ocurre normalmente en estas condiciones? Lo estoy haciendo con el lado más fino. Primero que aquí se genera una diferencia de tonalidad. Ahí pueden ir viendo cómo va quedando el efecto. Y segundo, que al entrar la luz, estos elementos sólidos se van reflejando acá. ¿Ven? Entonces nos genera ese efecto. Y a partir de acá, en el resto de superficies, por ejemplo, esta de acá, va a haber una mayor fuerza.
porque aquí hay como una especie de sombra. Entonces, el resto de piso lo voy a dejar en un tono normal. Solo en esta zona, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Que al entrar la luz, y voy a remarcar bien acá este efecto, aquí hay luz que está entrando acá, luz que está entrando, y me está generando la proyección de las sombras de estos elementos. Esto de acá se tiende a ver más oscuro, y le voy a aplicar un tanto más uniforme hasta cierto grado. Y luego, hacia este lado, mantiene su coloración, sin mayor problema. Incluso podríamos aumentarle un tanto a la superficie en este sentido y no habría ningún problema. Y dejando esta parte de acá con esa mayor fuerza. Hacer esto. Ahí está. Y volviendo a remarcar estos bordes. Es probable que ahí tengamos que hacer alguna aplicación también ya mezclada de un tono un poco más gris para poder remarcar estas superficies inferiores. Pero lo que yo quiero es dejar esto en un tono más claro y esto en un tono más oscuro, dando a entender que aquí hay un efecto de la luz que está entrando acá. Por eso se tiende a ver un poco más claro. Ya vamos a ir mejorando esos elementos que van quedando así un tanto dispersos, pero que van requiriendo de un tratamiento distinto del color. Voy a hacer la aplicación en esta pared de un tono café. Y de hecho lo voy a hacer aplicando primero como base el color que tenemos acá. Y ahora le voy a aplicar el tono un poco más fuerte, que era el que le habíamos empezado a aplicar. Para generar una cierta variante de tono, por eso aplicamos el color base inicial, para que no fuera a ser muy puro. Ahí está. Con ese mismo, vamos a hacer los énfasis aquí. Y acá.
está. También le vamos a hacer una aplicación leve en la arista de esta parte del mueble. Bien. Voy a hacer la aplicación rápida de un tono un tanto gris a esta superficie de mueble que está aquí. A veces quizás de las cosas que más cuesta aplicar acá es cuando estamos dando detalles de este tipo, porque es la aplicación muy puntual en un mueble muy pequeño, ¿eh? Bien, vamos a tratar de ir aplicando ya algunos efectos. Ahí pueden ir viendo ya. De hecho, la aplicación de este plumón es muchísimo mejor cuando ya ha secado el color base en el que lo vamos a aplicar. Si lo aplicamos recién, es un poco más difícil. Le vamos a dar un efecto de brillo. Ahí está. Notan incluso la gran diferencia que se logra tener de la representación de este
Incluso vamos a hacer en el panel de fondo un acento de ciertos elementos, por ejemplo, algunas superficies que de repente pueden destacar un poco más. Incluso el color este blanco nos ayuda a dar ciertos acentos en algunos elementos que quedan con una intensidad demasiado oscura. Yo ahorita, por ejemplo, lo voy a aplicar para dar algunos brillos y reflejos de los muebles que tenemos. Cuando nosotros aplicamos ciertos efectos de brillo, incluso en las aristas principales de los muebles, logramos ciertos efectos como la continuidad del reflejo de las superficies sobre las cuales estamos trabajando. Entonces cambia totalmente el aspecto de lo que nosotros eh, estamos haciendo. Empieza a darle un poco más de calidad a los ambientes, incluso solo esa aplicación básica que nosotros hemos hecho ahorita. Vamos a, vamos a regresar luego a la parte interna, o sea, en la parte interior vamos a trabajar un tanto la parte externa, la vegetación que tenemos ahí. Y vamos a irla trabajando con algunos acentos de colores. Vamos a trabajar parte del piso para luego hacer la aplicación de otros énfasis que quiero que veamos.
Bien, voy a hacer algunos énfasis en la vegetación. Ya ustedes saben cómo se pueden ir trabajando. Aquí tengo un pequeño tratamiento de fondo o background en el cual tengo involucrada más vegetación. Aplicar aquí a la vegetación en primer plano. No voy a hacer una aplicación muy, por así decirlo, demasiado detallada, porque para empezar está esta vegetación en un segundo plano. Y ya vamos a ver por qué, porque después tengo que aplicar un cierto detalle de reflejo en el vidrio, porque ahorita solo estoy trabajando, si se fijan, la vegetación muy pura, pero aquí hace falta el vidrio, como que si no hubiera vidrio la estoy trabajando, entonces necesito todavía aplicar ese efecto, por lo tanto no puedo depurar demasiado la vegetación para que esto no vaya a ganar demasiado protagonismo. Acuérdense que estos elementos muchas veces son complementarios, sirven para poder dar un contexto al proyecto que estoy trabajando, ¿verdad? O sea, y le dan un cierto realce al, a mi proyecto principal en este caso, que termina siendo el interior de mi casa. ¿Ven el efecto que va adquiriendo la vegetación? Voy a darle una tonalidad un tanto amarillenta también, pero esto con el propósito de que el amarillo es un tanto enfatizando la luz del sol
que también se ve reflejada en mi vegetación. Voy a hacer un pequeño tratamiento también del fondo. Ahorita le estoy aplicando ese color azul bien puro al fondo, que luego lo voy a diluir con un tono un tanto gris. Vamos a hacerlo con un tono, un gris un tanto cálido. Vimos en la clase anterior también la aplicación del blender, que es como un mezclador que difumina también algunos colores. Lo voy a aplicar acá y voy a esperar que empiece a hacer su efecto. Eso es un poco darle ese contexto al fondo. Voy a tratar de trabajar una especie de... Voy a hacer ahorita la aplicación del vidrio. Fíjense, ya sobre la superficie trabajada, por así decirlo, voy a hacer la aplicación del tono del vidrio. Después de que le haya hecho la aplicación, voy a tratar de hacer un esbozo de nubes por acá, pero voy a empezarle a trabajar la superficie del vidrio, ¿ven? Voy a trabajar acá. Vamos a tratar de marcar este borde. Ya lo voy a girar.
que es como el remarco de la superficie del brillo. ¿Ven cómo empieza a adquirir un toque distinto totalmente? Estoy aplicando un plumón que no es de la marca, pero no importa, o sea, se pueden hacer esas mezclas. Y le voy a dar una mayor intensidad al marco ahorita, al marco del vidrio, para darle un efecto de que es una superficie metálica también. Yo normalmente, y esto ya, pero esto ya es una cuestión bien propia, cada quien lo puede hacer como se sienta más cómodo. Pero, por ejemplo, en mi caso, una vez yo ya tengo la perspectiva, a mí me gusta ir girando la superficie de dibujo para ir dando los efectos de forma correcta, ¿verdad? Y no estar forzado en una condición única, sino que puedo yo ir dando ese mejor efecto a todos los distintos elementos que contiene mi, mi representación, pero ese es algo bien propio en mi caso. Ya cada quien podrá ir viendo si, por ejemplo, a alguno le conviene mantenerlo fijo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ya esa es una cuestión bien personal. En mi caso, yo me siento más cómodo así. Voy a hacer una pequeña aplicación de un tono gris un poco más suave, solo para representar un poco más la sombra. Acá. Porque como sea, aquí es probable que haya un techo, entonces es probable que aquí se dé algún efecto de alguna sombra. Ya, un pequeño efecto de sombra. No sé, ahí, bueno, lo alcanzarán a notar acá, ya, en estas partes, que lo hemos hecho ahorita. Voy a dejar que seque un poco esta zona antes de aplicarle el efecto final, que sería darle los brillos a la superficie del vidrio. ¿Ya? Y vamos a tratar de aplicar algunos énfasis un poco mayores en el resto del proyecto para ir mejorando el producto final. Voy a darle aquí un poco más de oscuridad al fondo. Voy a darle un tratamiento a la cortina, que la cortina la hemos dejado ahí un tanto descuidada. Le vamos a dar con un tratamiento con grises.
Ahí le hemos dado un cierto efecto al elemento de la cortina. Voy a dejar el mobiliario en blanco, no me voy a meter mucho con él. Solo voy a darle, perdón, solo le voy a dar unos pequeños acentos al mueble. Solo para darle una cierta presencia. Incluso la idea es que para que gane un poco más de cuerpo la presentación, voy a enfatizar un tanto ciertos efectos que pueden llegar a tener elementos como el cojín. Solo para lograr un efecto un poco más tridimensional, por así decirlo. Vamos a hacer algunos pequeños énfasis. Nada más en las sombras. Ahí pueden ver. Bien, hoy que hayamos esperado que secaba un poco la superficie de vidrio, voy a hacer algunos, todavía está algo húmeda, pero ahorita la idea es ya empezar a lograr que esto se vaya leyendo como tal. Como esto está bastante en primer plano, tenemos que remarcar bien la textura que nos da a nosotros esa sensación de que esto es un vidrio. Para poderla distinguir del resto. Si se fijan, aquí lo que he tratado yo de tener cuidado, evidentemente, es con esta parte que sí está, digamos, o sí se visualiza sin efectos de brillo. Incluso aquí, por ejemplo, yo he tratado de, de dar mayor énfasis aplicando más líneas de las normales que se aplican, por ejemplo, para alguna textura de vidrio, porque, pues, por lo mismo, ¿verdad? Estamos en un primer plano y estamos viendo el vidrio casi que de frente. Por lo tanto, lo que me permita a mí distinguir esto adecuadamente para que yo pueda ver el efecto del vidrio que está aquí, pues es mejor, ¿verdad?
me va a ayudar muchísimo en percibir, por así decirlo, mi proyecto de forma adecuada. Bien, básicamente aquí nosotros estamos terminando de hacer la aplicación de las texturas. Fíjense que esto ya es muchas veces un gusto bastante personal. A mí, honestamente, no me gusta mucho, eh, sobre todo cuando son presentaciones arquitectónicas, ¿verdad? En este caso, como es este caso. A mí no me gusta mucho enfatizar, por ejemplo, o ponerme a perder mucho tiempo en quererle dar un, un color de diseño al mobiliario, porque para mí los muebles son, en el caso de la presentación arquitectónica, un elemento referencial. Sí, les doy un pequeño trabajo en cuanto a, al menos, a algunos efectos, como el hecho de, por ejemplo, aplicarle eh, la sombra, porque el problema es que podemos tender a perder demasiado tiempo de diseño, por ejemplo, dándole color a un mueble porque no nos gusta cómo queda o cómo termina de verse dentro de la escena, y le restamos importancia al resto de la representación, que es más importante de repente los tonos o colores de las superficies del diseño, por ejemplo, el darle énfasis al cielo falso, que sí es importante, a la connotación del vidrio, que es un elemento importante que tal vez voy a proponer dentro de mi proyecto, o a materiales como estos que ustedes ven aquí en las paredes, ¿vea? El hecho del uso de cortinas o el tratamiento de piso. Para mí a veces eso tiene un poco más de valor y fuerza que preocuparme demasiado por, ¿cómo decirlo? Por el color de un mueble, ¿verdad? Claro, si por ejemplo yo en mi caso lo que voy a hacer es un diseño de interiores y los muebles son parte fundamental del proceso, pues entonces tengo que ponerle un poco más de trabajo. Pero cuando los muebles no van a ser parte fundamental de lo que yo estoy generando como propuesta de diseño, tal vez no vale la pena perder mucho tiempo en ello y vale la pena dejarlo como lo que son, elementos referenciales, como ustedes pueden ver aquí. Y fíjense que no se ve mal, o sea, el hecho de que el mueble quede en una tonalidad neutra permite incluso que se realce más todo lo que está alrededor del mueble como tal. Entonces, pero este es algo muy propio, es algo que a mí me gusta hacer, ¿verdad? En algunos casos, en plantas arquitectónicas, incluso a veces a mí me gusta más destacar los materiales que yo estoy aplicando que el mueble vaya a tener. Entonces, como presentación arquitectónica, para mí, por ejemplo, está bien el hecho de que el mueble pueda quedar en esas condiciones. Voy a aplicar nada más un último efecto aquí. Por ejemplo, los puntos estos de luz, que incluso pueden ya ustedes ver luego, se les puede aplicar algo de efectos de iluminación. Claro, aquí hay que trabajar un poco más la escena, pero ustedes pueden ver ahí cómo incluso ya esto empieza a lograr una connotación distinta solo con eso. Ahora, si ustedes, por ejemplo, no quieren meterse con la condición de la luz ahorita, porque tal vez es una etapa muy temprana, lastimosamente yo aquí ya lo hice, pero por ejemplo yo aquí le doy un poco más de énfasis con un color más oscuro a los elementos como los ojos de buey, esos que están ahí, y ya logro dejar una escena bastante bien, sin aplicarle los reflejos. Yo ahorita aquí lo hice solo para que ustedes pudieran ver que también se pueden ir haciendo esas aplicaciones. Claro, esto lleva implícito que aquí tengo que aplicar algunos efectos adicionales en el tratamiento de las superficies que quedan. Y ya, ¿verdad? Ese es el punto principal
de la presentación. La clase lo que pretende en este caso es poder tener esa calidad, digamos, de presentación. Solo termino dándole un poco más de énfasis a este mueble que no, como no tiene, como al aplicar el efecto volumétrico acá, termina por quedar un poco pobre. Vamos a hacer nada más una pequeña aplicación. Solo para que adquiera un poco más de valor. Dentro de la escena. Y con eso estamos terminando. Bien, muchachos. Dentro de más o menos una hora o en el transcurso del día, yo les voy a ir dejando ya la imagen con la que ustedes van a partir para realizar la tarea que les toca esta semana. Entonces, va a ser evidentemente la ambientación de una escena aplicando todos estos conceptos que nosotros hemos estado viendo hasta ahorita. Las técnicas, el uso de los plumones adecuado, el uso de los efectos, todo lo que hemos visto durante esta semana, ustedes lo van a hacer en la aplicación de la tarea que se va a dejar, que van a entregar el día domingo, como siempre. Y con esto estaríamos cerrando el tema que tiene que ver con la representación de plumones, con técnica de plumón. Vamos a pasar a la siguiente técnica que hablábamos la vez anterior, que ya es la aplicación de acuarelas. Vamos a hacer uso de acuarelas para algunas representaciones en perspectiva. Y por último, vamos a empezar con las técnicas mixtas. Bueno, miren, ahorita que me están haciendo las consultas, muchas gracias. Por ejemplo, algunos me están preguntando si se puede utilizar el papel vegetal. Sí se puede utilizar. Lo que pasa es que, primero, es una técnica que no hemos visto nosotros ahorita, la del papel vegetal. Si ustedes se sienten seguros y dominan la técnica, pues utilícenla, no es ningún problema. O sea, por mí no es ningún problema. La cosa es que la puedan utilizar. Yo recomiendo más este tipo de superficie. De hecho, el papel opalina con los plumones es mucho mejor. Yo la recomiendo más. Los plumones trabajan mucho mejor. Algunos efectos se trabajan mucho mejor. De hecho, incluso este papel da una tonalidad más viva de los colores. Y por eso quizás a mí me ha llamado mucho la atención, me gusta más el trabajo con esta superficie de papel. La recomiendo más que trabajar en vegetal. Ahora, en vegetal esa es una de las condiciones tal vez que tiene esa superficie de trabajo, que tiende a ser un tanto más opaco las intensidades de los colores. Si quieren trabajarlo, trabajenlo, como les digo, al final ustedes tienen que lograr una calidad de presentación, eso sí. Pero si ustedes no la dominan bien, yo no lo recomiendo, porque eso les puede afectar al final en su nota. El hecho de trabajar incluso sobre una superficie que no hemos visto. Sí, siempre se trabaja en las dimensiones que se dieron desde el inicio de la materia, ¿verdad? O sea,
se pedía un cuarto de layer, van a trabajar ustedes ahora en un cuarto de papel opalina. Eso es, las dimensiones de trabajo de todas las láminas que ustedes están trabajando dentro de la materia se mantienen. Eso es así. Ok. Sí, bueno, como les digo, como les sugiero, trabajen siempre sobre papel opalina, que es una de las mejores superficies. Creo que hay otros tipos de papeles también que cada vez van siendo mejores. Hay mejores tipos de papel que la opalina, pero hasta el momento, por lo menos que he tenido yo la experiencia de trabajarlo, es quizás de las mejores superficies de trabajo para esta técnica de plumón. Luego ya ustedes como les digo, si quieren aplicar el papel vegetal, bueno, esa ya es una decisión propia. ¿Verdad? No sé si alguno más tiene alguna otra pregunta, que este es el momento para hacerlas antes de terminar la clase. Sí, claro. O sea, miren, aquí no se trata de que tengo 20 tonalidades de colores. Se puede, claro, trabajar eh, yo ahorita lo que he intentado es hacer una variedad de colores, pero porque no sé qué tonalidades tienen ustedes, o sea, qué tonos de colores han logrado conseguir. Entonces yo he tratado de hacer una variedad de usos en todas las gamas para que ustedes puedan ver el tratamiento que se puede lograr en diversas gamas. Ahora, si ustedes tienen una gama más limitada de plumones, trabajen con lo que tienen. Si es que se pueden lograr muy buenos resultados sin necesidad de tener una gama muy amplia. Hay quienes trabajan, por ejemplo, a dos, tres tonalidades nada más sus presentaciones y no es ningún problema. O sea, siempre se ve bastante bien. Eh, Ustedes trabajen con lo que tengan. Si tienen una gama más limitada en tonos, trabajen con esa gama de colores que tienen. Incluso eh, hay plumones que son un tanto más baratos, pero el problema para mí es que son plumones muy finos. Entonces, para mí los plumones finos sirven, y por eso en estos plumones que nosotros tenemos tiene una punta fina, sirven para detalles, más que para poder hacer una aplicación de color muy sólida. ¿Verdad? Entonces, por eso los marcadores como tal, para mí son muy buenos en este sentido. Yo les voy a poner un vínculo también para el blog de la materia, en el que ustedes pueden ver algunos ejemplos básicos de aplicación también con otros tipos de plumones que se pueden trabajar también. Ahora, no, o sea, si ustedes tienen una gama limitada, no tengan problema, trabajen con esa gama. ¿Ya? Y traten, aquí fíjense que esto es una cuestión de la percepción que la persona tenga y es un poco una parte artística también la que se ve involucrada acá, o sea, cómo con pocos elementos se pueden lograr buenas calidades de presentación. Yo les dije la vez anterior y no descarten esa posibilidad. Estos plumones también son muchísimo baratos, muchísimo más baratos y se pueden lograr buenas calidades de presentación, aunque la gama de colores es más limitada. Y no quiere decir que sean menos útiles. De hecho, la mayor cantidad de presentaciones del ciclo pasado con los que llevaron conmigo la materia, las hice con esos plumones. Ahorita porque ya la mayoría, lastimosamente, las aplicaciones que hice las hice sobre una base de papel que no era el adecuado. Cuando yo hice las presentaciones acá y casi que ya se me desgastaron la mayoría de plumones de ese tipo. Entonces, tengo que comprar nuevamente eso, ¿verdad? Pero esto es lo que se puede llegar a hacer y con esa gama de colores se pueden hacer muy buenas presentaciones. Ustedes trabajen con lo que tengan ¿ya? Hasta ahorita. Ya si ustedes quieren comprar mayor cantidad de plumones porque quieren tener una mejor variedad, pues ya eso es decisión propia. ¿Ya? Lo que yo quiero es que utilicen la técnica, que utilicen, si se fijaron, yo he hecho aplicaciones de degradaciones de colores, o sea, la técnica es lo que a mí me interesa más. Miren cómo queda esto con un color bien base, que puede ser un color que casi todos lleguen a tener, que es el negro. Por eso hice las primeras aplicaciones con colores que son bien fuertes, porque son los que normalmente
más van a conseguir la mayoría, ¿verdad? Para que ustedes vean que con una buena aplicación y el apoyo, por ejemplo, de un color como este, el blanco, que es en gel, se puede lograr bastante, o sea, sin necesidad de tener una gama demasiado amplia. Ahí es lo que ustedes logren conseguir. ¿Alguna otra consulta? Aquí no es cuestión de evaluación que ustedes tengan menos colores o más colores. El punto de evaluación es la técnica empleada. O sea, que ustedes hayan aplicado la técnica adecuadamente. Ese es el punto de evaluación. ¿Algo más, muchachos? ¿Alguna otra consulta? Bien, si no tienen más consultas, solo los quiero invitar a que vayan a terminar, a quienes no han visto los tutoriales, vayan y terminen de ver los tutoriales que están puestos. Están ahí el tutorial de la clase del día lunes, el segundo tutorial donde hicimos la aplicación para exteriores, ese no lo han terminado de ver la mayoría. Entonces, ahí sí invitarlos a que puedan ir a ver ese tutorial para hacer aplicaciones. También ahí se aplicaron algunos efectos distintos que también ayudan mucho a la calidad de presentación, que sería bueno que los pudieran ir a ver. Y, y bueno, esta presentación que espero que todos hayan estado, porque ahorita ya se dieron algunas reglas que ustedes ya saben cuáles son, que están publicadas ahí. Entonces, ahorita de momento, al menos quedan suspendidas el subir este tipo de videos. Por lo tanto, es importante que estén presencialmente en la clase para ello. Pero los tutoriales que sí se suben, por ejemplo, el caso del día lunes, ese aprovechen para poder hacer su presentación. ¿Alguna otra consulta, muchachos, antes de que terminemos? Bueno, si no hay consulta ya, entonces estaríamos llegando hasta acá, muchachos. Nos estaríamos viendo la próxima clase, el próximo día lunes. Sí, bueno, pedirles para el próximo lunes que tratemos de ir teniendo los instrumentos como la acuarela, vayan consiguiendo desde ya, si es posible, los óleos. Los óleos no son muy caros, andan costando alrededor de los $5. Digamos, los colores así más intermedios. Y creo que hay unas cajitas que están como por un precio alrededor de los $3. El papel, ¿cómo lo venden? Bueno, no han ido a consultar todavía, ya ratos hablamos de ello, pero el papel, la forma más fácil y más barata de comprarlo es por pliegos. No compren las libretas. Les venden para el papel de acuarela, papel acuarelable, les venden los pliegos que cuestan alrededor de $1.75 cada pliego. Creo que de cada pliego salen 4 cuartos de cuartos de layer. Creo, no, la verdad no recuerdo. Ahí lo tienen que ustedes medir con su libreta. Y también el opalina lo venden en pliegos, que anda costando también alrededor de $1.80 cada pliego. Entonces es mejor comprarlos en pliegos que en libretas. Las libretas tienden a ser más caras. Entonces es mejor corten el tamaño del papel al tamaño del papel de la libreta, ¿verdad? Que tienen como ejemplo el papel layer que tenía. Entonces mejor cómprenlo así, les va a salir mucho más barato. ¿Alguna otra consulta? Eh, Bien, como les decía, para la próxima hay que ir consiguiendo el papel acuarela, anda costando alrededor de $1.80 el pliego. Las acuarelas, hay acuarelas, bueno, la que yo tengo, con la que yo trabajo y con la que doy las clases, cuesta $4.50 el set de 12 colores. Lo mismo es el óleo, que desde ya les digo que lo vayan tratando de conseguir,
para que el día que ya lo utilicemos no vayan a tener mucho problema. Los óleos andan costando entre $3.50 a $5 el set, ¿verdad? Para que lo vayan a tener. Cuando apliquemos el óleo vamos a empezar a aplicar técnicas mixtas. Sí les voy a advertir algo desde ya para que no vayamos a cometer ese error. El óleo es un tipo de pintura basado en aceites. Igual también hay otros pigmentos con los que se generan las témperas, perdón, las acuarelas. Pero el punto es el siguiente: hay que tener cuidado de no, cuando hagamos técnicas mixtas, de no ocupar estos plumones que ustedes tienen sobre superficies de óleo, porque van a dañar los plumones. Vamos a aprender una técnica en la cual vamos a ir aplicando primero los colores con la técnica que necesitamos de forma inicial para después aplicar técnicas adicionales como la del óleo. Porque esa mezcla, aunque se pueden hacer mezclas, ¿verdad?, de ese tipo, tiene que tener un orden, ¿verdad? Se lo digo porque si al caso ustedes llegan a comprar alguno de estos materiales, no vayan a cometer el error de hacer una prueba o ensayo de ese tipo, porque entonces se van a pasear en sus plumones. Entonces la idea es ir cuidando el material. Ya vamos a ver en su momento cómo se pueden ir haciendo este tipo de mezclas, ¿verdad? Y por ejemplo, incluso yo podría lograr un mejor resultado si sobre esta aplicación de plumones que yo tengo aquí hubiera aplicado colores, por ejemplo. Los colores me sirven para hacer ciertos énfasis en algunas zonas y mejoran la calidad de presentación. Ya lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Porque incluso ya para su presentación final en la siguiente unidad, en la última unidad, la idea va a ser hacer una presentación que yo les voy a dar la temática, que tenga técnica mixta, ¿ya? Ustedes van a elegir cómo la van a mezclar. ¿Ya? El punto es que vamos a ir evaluando cómo va evolucionando la aplicación de esa técnica. Si no hay más consultas, muchachos, pues llegamos hasta acá y nos estaríamos viendo el próximo día lunes.